Joseph Charles Massino fue el último gran padrino de una era en decadencia. Astuto, reservado y letal, dirigió la familia Bonanno con mano de hierro mientras la Cosa Nostra se desmoronaba a su alrededor. Donde otros cayeron por arrogancia o exceso de visibilidad, él sobrevivió gracias a su estrategia y férreo control del silencio. Pero lo más impactante no fue su ascenso, sino su caída. Rompió el código de la omerta y se convirtió en el primer jefe mafioso en testificar para el gobierno de los Estados Unidos. Su traición selló el principio del fin para la mafia en Nueva York. Esta es la historia del último don. Joseph Massino nació el 10 de enero de 1943 en Nueva York. Fue uno de los 3 hijos de Anthony y Adeline Massino, de ascendencia napolitana estadounidense. Se crió en el barrio de Maspeth, en Queens, y desde joven tuvo problemas con la ley. Admitió haber sido un delincuente juvenil desde los 12 años y asegura que a los 14 ya había huido de casa rumbo a Florida. Abandonó sus estudios en 10º grado mientras cursaba en la Grover Cleveland High School. En 1956 conoció a su futura esposa, Josephine Vitale, con quien contrajo matrimonio en 1960. La pareja tuvo 3 hijas. Massino también entabló una fuerte amistad con el hermano de Josephine, Salvatore Vitale, quien, tras un breve paso por el ejército, se convirtió en uno de sus aliados más cercanos y de mayor confianza. Aunque en su juventud era atlético, Massino también era un excelente cocinero, y con el tiempo ganó bastante peso. Este cambio físico le valió el apodo de Big Joey. Durante un juicio por asociación ilícita, racketeering, en 1987, el agente del FBI Joseph Pistone, quien había trabajado infiltrado, bromeó cuando Massino le preguntó quién lo interpretaría en una película sobre su historia. Pistone respondió que no encontraban a nadie lo suficientemente gordo. Hacia finales de los años 60, Massino ya era un asociado de la familia Bonanno. Lideraba una exitosa banda dedicada al secuestro de camiones, actividad en la que colaboraban su cuñado Salvatore Vitale y el ladrón de autos Duane Leisenheimer. Utilizaba un carro de comidas como fachada para vender bienes robados y manejar números de lotería clandestina. En este periodo también se hizo amigo de otro secuestrador y futuro jefe de la familia criminal Gambino, John Gotti. A medida que acumulaba riqueza, Massino abrió su propia empresa de catering, llamada Jan J. Catering, que no era más que otra fachada para encubrir sus actividades delictivas. En 1973, el jefe de la familia, Natal Ébola, falleció. El 23 de febrero de 1974, en una reunión en el Americana Hotel en Manhattan, la comisión designó como nuevo jefe a Philip Rastelli, mentor de Massino. 2 años más tarde, Rastelli fue condenado por extorsión y el 27 de agosto fue sentenciado a 10 años de prisión. A pesar de estar tras las rejas, Rastelli continuó liderando la familia Bonanno desde prisión durante la mayor parte de su condena, utilizando a aliados y emisarios como Joseph Massino para ejercer el control. A mediados de los 70, Joseph Massino y su cuñado Salvatore Vitale participaron en el asesinato de Vito Borelli, quien fue ejecutado por orden de Paul Castellano, entonces jefe de la familia Gambino. La orden fue motivada por un comentario considerado ofensivo que Borelli había hecho sobre Carlo Gambino, lo que fue tomado como una falta de respeto imperdonable. La ejecución fue coordinada con participación de asociados de distintas familias, incluyendo a John Gotti, quien comenzaba a ganar notoriedad dentro de los Gambino. Este asesinato fue un momento clave en la carrera criminal de Massino, ya que demostró su lealtad y eficacia como ejecutor confiable. Su involucramiento fue uno de los factores que le abrió la puerta para convertirse poco después en un made man, es decir, un miembro oficialmente iniciado en la familia Bonanno. En marzo de ese mismo año, Massino fue arrestado junto a Raymond Wynn y acusado de conspiración para recibir bienes robados. El juicio se programó para 1977, pero los cargos fueron desestimados tras demostrarse que no se le leyeron correctamente sus derechos en el momento de su detención, lo que invalidó sus declaraciones ante la policía. Finalmente, el 14 de junio de 1977, Massino fue oficialmente introducido como miembro de la familia Bonanno, junto a Anthony Spero,
Joseph Chili Jr. y otros, en una ceremonia presidida por Carmine Galante. Sin embargo, su lealtad siempre estuvo con Rastelli, quien desde prisión seguía disputando el poder con Galante. Temiendo que Galante lo eliminara por insubordinación, Massino llevó ante la comisión una solicitud de Rastelli para autorizar el asesinato de Galante. La petición fue aprobada y el golpe se ejecutó el 12 de julio de 1979. Tras este evento, Rastelli retomó el control total de la familia y recompensó la fidelidad de Massino, ascendiendo a este último al rango de capo. Después del asesinato de Carmine Galante, Massino comenzó a disputar el poder con Dominic Napolitano, otro capo leal a Philip Rastelli. Ambos fueron amenazados por una facción disidente liderada por los capos Alfonso Indelicato, Dominic Trinchera y Philip Giacone, quienes buscaban deponer a Rastelli y tomar el control absoluto de la familia. En 1981, inicialmente la comisión intentó mantenerse neutral, pero Massino se enteró, a través de informantes, de que los tres capos estaban acumulando armas automáticas y planeaban asesinar a los miembros de la organización que seguían siendo leales a Rastelli. En busca de consejo, recurrió a Carmine Persico, jefe de la familia criminal Colombo, y a Paul Castellano, jefe de la familia Gambino. Ambos le recomendaron actuar de inmediato. Massino, Napolitano y Gerlando Sciascia organizaron una reunión en un club social de Brooklyn con los tres capos disidentes. En el lugar tenían escondidos a 4 pistoleros, entre ellos Salvatore Vitale y el jefe de Montreal afiliado a los Bonanno, Vito Rizzuto. Cuando Trinchera, Giacone e Indelicato llegaron con Frank Lino al lugar, fueron emboscados y ejecutados. Massino personalmente impidió que Indelicato escapara. Lino, sin embargo, logró huir ileso por la puerta trasera. Este golpe fortaleció la posición de Massino dentro de la organización, pero su éxito fue opacado por la huida de Lino y el hallazgo del cadáver de Indelicato el 28 de mayo. Poco después, Massino logró que Lino se uniera a su bando. No obstante, Anthony Indelicato, hijo de uno de los capos asesinados, juró vengarse. Napolitano entonces asignó a Donny Brasco, quien esperaba convertir en Made Man, para que asesinara a Bruno Indelicato. Sin embargo, Brasco no era otro que el agente encubierto del FBI, Joseph Pistone. Antes de que la ejecución tuviera lugar, la operación fue abortada y Napolitano fue informado de la verdadera identidad de Brasco. Ya escéptico del vínculo de Napolitano con Brasco, Massino se mostró alarmado por la grave brecha de seguridad. Salvatore Vitale testificaría más tarde que esa fue la razón principal por la cual Massino decidió asesinar a Napolitano. Massino, por su parte, alegó que Napolitano fue marcado como objetivo por intentar tomar el control de la familia por su cuenta. El 17 de agosto de 1981, los mafiosos Frank Lino y Steven Canone llevaron a Napolitano a la casa de Ronald Filocomo, un asociado de la familia. Allí el capitán Frank Coppa lo recibió antes de que lo empujaran por las escaleras al sótano, donde Lino le disparó hasta matarlo. El cuerpo de Napolitano fue hallado al año siguiente. Benjamín Ruggiero, quien había ayudado a Pistone a integrarse en la familia, también fue marcado para ser asesinado, pero fue arrestado mientras se dirigía a la reunión donde iban a ejecutarlo. El 23 de noviembre del mismo año, basándose en información obtenida por la infiltración de Pistone, 6 mafiosos de la familia Bonanno, incluyendo al entonces desaparecido Napolitano, fueron acusados de cargos de racketeering y conspiración por los asesinatos de los 3 capos. En marzo de 1982, un miembro infiltrado en el FBI y asociado a la familia Gambino advirtió a Massino de que sería acusado. Entonces huyó a Pensilvania junto con Duane Leisenheimer. Por ese mismo año, Massino fue acusado formalmente de conspiración para asesinar a Indelicato, Giacone y Trinchera, así como por el secuestro de camiones. Desde su escondite pudo observar cuidadosamente las estrategias de la fiscalía y preparar su defensa, evitando además ser juzgado en conjunto con otros mafiosos, lo cual le favorecía.
Joseph Pistone especuló posteriormente que Massino también temía represalias, ya que su exasociado Raymond Wynn se había convertido en testigo del gobierno. Durante este tiempo fue visitado por varios mafiosos, incluido John Gotti, mientras que Vitale le entregaba dinero en efectivo de forma clandestina para su sostenimiento. El 21 de abril de 1983, Philip Rastelli fue liberado bajo palabra. Poco después, junto con Joseph Massino, ordenó el asesinato del soldado Cesare Bonventre, miembro de la familia Bonanno. A un prófugo, Massino convocó a Salvatore Vitale, Luis Atanasio y James Tartaglione a su escondite para dar la orden. Aunque Rastelli seguía siendo oficialmente el jefe, para ese momento Massino era ya considerado por muchos como el jefe en las calles y el comandante operativo de facto de la familia. Además, se le veía como el sucesor natural de Rastelli. Según el testimonio de Vitale, Massino mandó a matar a Bonventre por no haberle ofrecido apoyo mientras estuvo oculto. En abril del año siguiente, Bonventre fue citado a una reunión con Rastelli en Queens. Fue recogido por Vitale y Atanasio y conducido a un garaje. Durante el trayecto, Atanasio le disparó 2 veces en la cabeza, pero solo logró herirlo. Finalmente, lo remató con 2 disparos adicionales al llegar al destino. Gabriel Infanti fue el encargado de deshacerse del cuerpo, prometiendo a Vitale que los restos desaparecerían para siempre. Sin embargo, tras una delación, el cadáver fue hallado dentro de 2 barriles de cola de 55 galones en un almacén de Garfield, Nueva Jersey. Como reconocimiento por su papel en el asesinato, Massino hizo que Vitale fuese oficialmente ingresado a la familia Bonanno. A través del asociado de John Gotti, Angelo Ruggiero, Massino logró reunirse más tarde con el abogado defensor John Pollock para negociar su entrega. Finalmente, se entregó el 7 de julio y fue liberado tras pagar una fianza de $350.000. En 1985, Massino y Salvatore Vitale aseguraron 2 empleos ficticios con la empresa King Caterers, ubicada en Long Island, a cambio de protegerla de intentos de extorsión por parte de la familia criminal Lucchese. Massino enfrentó 2 nuevas acusaciones, una por conspiración junto con Rastelli en un caso de corrupción sindical relacionado con el control del capítulo 814 del sindicato de camioneros y otra por la conspiración en el asesinato de Joseph Pastore, sumada al caso de los 3 capos. Esta segunda acusación también implicó a Vitale en casos de secuestro. El juicio por corrupción sindical comenzó en abril de 1986, con Massino como uno de los 12 acusados, incluyendo a Rastelli y al antiguo subjefe Nicolas Maranghello. Aunque Massino protestó en privado alegando que jamás se benefició del esquema, fue implicado por el agente encubierto Joseph Pistone y por el dirigente sindical Anthony Gilberti. El 15 de octubre fue declarado culpable de corrupción sindical por aceptar sobornos en nombre de la familia Bonanno. El 16 de enero de 1987, Massino fue sentenciado a 10 años de prisión, siendo este su primer período tras las rejas. Rastelli también fue condenado y, debido a su deteriorada salud, recibió una sentencia de 12 años. Para ese entonces, Massino era reconocido como subjefe oficial de la familia Bonanno, y con la salud de Rastelli en declive, también se le consideraba el jefe operativo, aunque formalmente Anthony Spero actuaba como jefe interino. En abril del mismo año, Massino y Vitale enfrentaron juicio por el secuestro de camiones y la conspiración para el triple asesinato. Fueron defendidos por Samuel Dawson y Bruce Cutler. El fiscal Michael Chertoff describió el ascenso de Massino y lo caracterizó como el Horacio Alger de la mafia. Testificaron contra ellos Raymond Wynn y Joseph Pistone, pero no lograron vincular de manera concluyente a Massino con los cargos por asesinato. El 3 de junio, Massino y Vitale fueron declarados culpables por los cargos de secuestro, pero absueltos de los cargos de asesinato. Además, los delitos probados se cometieron fuera del plazo de prescripción de 5 años contemplado por la ley RICO, por lo cual el jurado emitió un veredicto especial que los liberó de esos cargos. Durante el tiempo que Massino estuvo en la prisión federal de Talladega, Vitale actuó como su mensajero, convirtiéndose en cojefe en funciones junto con Spero. Siguiendo órdenes de Massino, Vitale organizó el asesinato de Gabriel Infanti, quien había fallado un atentado en 1982 contra Anthony Gilberti y era sospechoso de ser informante.
En múltiples visitas a prisión, Vitale, en representación de los capos, instó a su cuñado a que aceptara convertirse oficialmente en jefe de la familia, dado que ya lo era en la práctica. Rastelli, quien pasó la mayoría de su reinado en prisión, seguía siendo respetado por Masino, quien no quería usurpar el cargo mientras él estuviera vivo. Sin embargo, en la primavera de 1991, Masino le ordenó a Vitale que organizara su proclamación como jefe una vez que Rastelli muriera. El 24 de junio, Rastelli falleció, y unos días después de su funeral, Masino fue aclamado como jefe en una reunión de capos organizada por Vitale. Fue puesto en libertad bajo comparecencia durante 2 años y salió de prisión el 13 de noviembre de 1992. Durante ese tiempo tenía prohibido asociarse con mafiosos convictos, por lo cual mantuvo a Vitale como subjefe y mensajero. Aunque el FBI sospechaba de Vitale, nunca había sido condenado por delitos relacionados con la mafia y su vínculo con Masino parecía solo familiar. Masino regresó a su empleo en King Caterers y en 1996 se convirtió en copropietario de Casablanca, un restaurante italiano con buena reputación en el barrio de Maspeth. Con 48 años al asumir como jefe, Masino sabía que tenía por delante un largo potencial de liderazgo. Decidido a evitar los errores que llevaron a prisión a otros capos, se inspiró en el jefe de la familia criminal genovese, Vincent Gigante, y prohibió que se dijera su nombre en voz alta por temor a micrófonos ocultos del FBI. En su lugar, sus hombres se tocaban la oreja al referirse a él, lo que le valió el apodo de La Oreja. Tomó múltiples precauciones de seguridad, cerró los históricos clubes sociales de la familia, trasladó las reuniones a ubicaciones remotas dentro y fuera de los Estados Unidos, en algunos casos, incluso organizaba viajes junto a las esposas de los capos para simular vacaciones. Recordando el daño causado por la infiltración de Donnie Brasco, decretó que todo nuevo miembro debía tener una relación de al menos 8 años con un miembro activo antes de ser considerado para la iniciación. Además, fomentó que los hijos de los mafiosos ingresaran a la organización, creyendo que eso dificultaría que un padre se convirtiera en informante por temor a represalias contra su familia. Para evitar filtraciones, descentralizó la organización, creando células independientes sin contacto entre sí ni con sus respectivos capos. Estas células recibían órdenes a través de un nuevo comité que Masino estableció como intermediario. A diferencia de otros jefes notorios como Gotti, aficionado a la prensa, o Gigante, que fingía demencia, Masino mantuvo un perfil público bajo. Tanto Pistone como el escritor Jerry Capesi lo describieron como el último de los gángsters de los viejos tiempos. Un efecto colateral de estas reformas fue la reducción de Vitale, según sus propias palabras, a una máscara. Para el momento en que Masino fue liberado, la familia Bonanno ya se había cansado de Vitale, a quien consideraban codicioso y abusivo con su autoridad. En la nueva estructura de la familia, Vitale perdió el rol habitual de subjefe como intermediario del jefe, así como su participación en las ganancias que tales funciones implicaban. Masino le dejó en claro que su impopularidad era un factor clave en esos cambios. El 18 de marzo de 1999, a pesar de los problemas, Vitale se mantuvo leal y ayudó a Masino a organizar el asesinato de Gerlando. Masino indicó a otros mafiosos que Sciascia fue asesinado por enemistarse con Anthony Graziano, su capo de confianza, a quien acusó de consumir cocaína. No obstante, en su propio testimonio, Masino afirmó que Sciascia fue ejecutado por haber matado al hijo de otro mafioso. El cadáver de Gerlando no fue enterrado. Lo abandonaron en una calle del Bronx para que fuera descubierto, con la intención de hacer parecer que su muerte estaba vinculada al narcotráfico y no a la mafia. Masino y sus capos incluso asistieron a su funeral. Poco después de asumir el liderazgo, Masino anunció que sus hombres no debían considerarse parte de la familia Bonanno. En su lugar, la renombró como la familia Masino. Como muchos mafiosos, estaba furioso por la publicación de la autobiografía de Joseph Bonanno, A Man of Honor, en la que revelaba varios detalles de la mafia. Para Masino, esto fue una violación al código de Omerta. Le dijo a Vitale que, en su opinión, Joe Bonanno le faltó el respeto a la familia. El nuevo nombre se reveló públicamente por primera vez tras la acusación de Masino en el año 2003. Pero nunca se utilizó fuera de la organización mafiosa. Antes de convertirse en jefe, John Gotti era uno de los aliados más cercanos de Masino.
Este había respaldado a Gotti en su plan para tomar el control de la familia Gambino y cuando Gotti asumió el liderazgo de dicha familia, intentó conseguirle a Massino un puesto en la comisión como jefe en funciones. Sin embargo, Gotti se enfureció cuando Massino fue promovido oficialmente sin su consentimiento. Más tarde, Massino testificaría que creía que Gotti conspiró con Vitale para matarlo. Gotti ya estaba debilitado tras su condena en 1992 por cargos de racketeering y asesinato, que le valieron una sentencia de cadena perpetua. Por su parte, Massino desaprobaba el perfil público de Gotti y lo criticó por asesinar a su predecesor, Paul Castellano. También mantenía una relación tensa con Vincent Gigante, quien había apoyado la oposición a Rastelli y bloqueó los intentos de Gotti de incluir a Massino en la comisión. La familia Bonanno había estado en decadencia durante la mayor parte de los últimos 25 años desde la salida de Joe Bonanno en la década de 1960 y fue expulsada de la comisión tras la infiltración del agente encubierto Joseph Pistone. Sin embargo, para fines de los años 90, la situación cambió radicalmente. Los Bonanno eran ahora reconocidos como la familia criminal más poderosa de Nueva York y de todo el país, en parte porque Massino era el único jefe oficial de la ciudad que no estaba en prisión. Curiosamente, haber sido expulsados de la comisión resultó beneficioso para la familia Bonanno, ya que fue la única cuyo liderazgo no fue destruido en el juicio contra la comisión de la mafia. Consciente de la constante vigilancia, Massino evitaba reunirse con miembros de otras familias mafiosas y también alentaba a sus capos a operar de manera autónoma. En enero del año 2000, sin embargo, Massino presidió una reunión informal de la comisión junto con los jefes en funciones de las otras 4 familias. Como líder mafioso más poderoso de Nueva York y del país, estaba en posición de influir en políticas generales para las 5 familias. Bajo su liderazgo, la comisión modificó los requisitos para ser miembro de una familia, exigiendo ahora ascendencia italiana completa e impuso restricciones para admitir a asociados con antecedentes por delitos de drogas. Según el periodista Jerry Capecci, el asesinato de Sciascia deterioró las relaciones entre las familias Bonanno y Rizzuto. Originalmente considerados una pandilla canadiense subordinada a la familia Bonanno, los Rizzuto respondieron prestando aún menos atención a las decisiones de Nueva York. Al inicio de su reinado como jefe, Massino se benefició de una atención limitada por parte del FBI. En 1987, con los Bonanno debilitados, el FBI fusionó su escuadra dedicada a esta familia con la que investigaba a la familia Colombo y esta unidad estuvo inicialmente enfocada en la Tercera Guerra Interna de los Colombo. No fue sino hasta 1996 que se creó nuevamente una escuadra dedicada exclusivamente a los Bonanno. El jefe de esa escuadra, Jack Stubing, conocía las estrategias que Massino había implementado para evitar el escrutinio, por lo que decidió actuar con una ofensiva indirecta. Convenció a sus superiores de que le asignaran un par de contadores forenses habitualmente empleados en investigaciones por fraude financiero, bajo la creencia de que podrían rastrear con facilidad a los conspiradores implicados en las redes de lavado de dinero de la familia. Stubing pensaba que la amenaza de una larga condena sería suficiente para convencer a los implicados de colaborar con la justicia, lo que facilitaría rastrear cómo el dinero llegaba a Massino. Al mismo tiempo, el FBI también comenzó a enfocarse en otros miembros de la cúpula de la familia Bonanno. En 1995, el consigliere Anthony Spero fue condenado a 2 años de prisión tras ser hallado culpable de usura y luego, en el año 2002, fue sentenciado a cadena perpetua por asesinato. Anthony Graziano asumió sus funciones, pero también se declaró culpable de cargos de asociación ilícita en diciembre de 2002 y fue sentenciado a 10 años de prisión. Salvatore Vitale también se declaró culpable de cargos por préstamos con usura en junio de 2002. No fue sentenciado de inmediato y quedó bajo arresto domiciliario. Sin embargo, la baja condena que podía recibir llevó a Massino a sospechar erróneamente que Vitale estaba colaborando con las autoridades. En secreto, ordenó que si era arrestado, Vitale debía ser dado de baja, es decir, degradado o asesinado. Hasta el año 2002, los Bonanno eran la única familia en la historia moderna de la mafia en Nueva York, desde la Guerra de los Castellanmarenses, que no había tenido ningún miembro convertido en testigo del gobierno.
Masino se sentía orgulloso de ello. Ese año, Frank Coppa fue condenado por fraude y enfrentaba cargos adicionales derivados de la investigación forense del FBI. Decidió convertirse en el primer miembro de la familia Bonanno en colaborar con las autoridades. Poco después, el subjefe en funciones, Richard Cantarella, quien había participado en el asesinato de Mirra, también decidió colaborar, ya que enfrentaba cargos de asociación ilícita y asesinato. Un tercer desertor fue Joseph D'Amico, quien se convirtió en testigo del gobierno al saber que Cantarella podría implicarlo en un homicidio. Estas deserciones dejaron a Masino seriamente vulnerable ante múltiples acusaciones penales. El 9 de enero de 2003, Masino fue arrestado y acusado, junto con Salvatore Vitale, Frank Lino y el capo Daniel Mongeli, en una denuncia amplia por asociación ilícita. Los cargos contra Masino incluían la orden del asesinato de Dominic Napolitano en 1981. A Masino se le negó la libertad bajo fianza y Vincent Bastiano asumió el rol de jefe en funciones durante su ausencia. Para su defensa, Masino contrató a David Breitbart, un abogado al que ya había querido como representante en su juicio de 1987. Antes del juicio, 3 miembros más de la familia Bonanno decidieron colaborar con el gobierno. El primero fue James Tartaglione, quien, previendo que pronto sería acusado, se presentó voluntariamente ante el FBI y aceptó llevar un micrófono oculto mientras aún estaba en libertad. El segundo fue Salvatore Vitale. Mientras permanecía detenido, Masino envió el mensaje a la organización de que deseaba que Vitale fuera asesinado. Los fiscales, al enterarse de estos planes por boca de Coppa y Cantarella, informaron a Vitale. Este ya estaba frustrado por la falta de apoyo que tanto él como su familia habían recibido por parte de Masino tras su arresto. Así, el mismo día en que fue detenido junto a Masino, Vitale decidió colaborar tan pronto como su seguridad estuviera garantizada. Formalizó un acuerdo con los fiscales en febrero. Poco después, Frank Lino también cambió de bando, sabiendo que Vitale podía implicarlo en varios asesinatos. Otro que se sumó fue Duane Leisenheimer, un asociado de larga data de los Bonanno que temía por su vida luego de que un investigador del equipo defensor de Masino lo visitara para averiguar si planeaba convertirse en testigo del gobierno. Estas deserciones motivaron una acusación sustitutoria contra Masino que lo imputaba por 7 asesinatos adicionales, esta vez por participación directa en los homicidios y no solo por conspiración, el de Mirra, el de Bonventre, el de Infanti y el de Siasia. Este último caso era de especial interés, ya que el crimen tuvo lugar después de una enmienda realizada en 1994 a las leyes contra el crimen organizado, que permitía aplicar la pena de muerte por asesinatos cometidos en beneficio de una organización criminal. El juicio a Masino empezó el 24 de mayo del 2004 con el juez Nicholas Garaufis y Greg D. Andres y Robert Henoch encabezando el equipo de fiscales. Él ahora enfrentaba 11 cargos sancionados por la ley RICO por 7 asesinatos, incendios, extorsión, usura, apuestas ilegales y lavado de dinero. Para ese tiempo, la revista Time había señalado que Masino era el último don, haciendo referencia a su estatus como el único jefe mafioso neoyorquino que no había cumplido ninguna sentencia de prisión hasta entonces. El apodo resultó pegajoso. A pesar de un inicio débil, con el testigo de apertura Anthony Gilberti incapaz de reconocer a Masino en el salón de la corte, la Fiscalía podría establecer su caso para vincular a Masino con los cargos de la acusación a través de la presentación sin precedentes de 7 principales desertores como testigos del gobierno, incluyendo los 6 miembros que desertaron de la familia. Vitale, el último de los 6 en declarar, fue de una importancia particular. Él había pasado la mayor parte de sus 3 décadas en la mafia como un confidente cercano de Masino, y su cercanía a su cuñado le permitió declarar sobre toda su historia criminal durante su testimonio. La defensa de Breitbart se apoyaba principalmente en el contrainterrogatorio de los testigos de la Fiscalía, siendo su único testigo un agente del FBI que cuestionaba la confiabilidad de Vitale. Su defensa también era inusual en el sentido de que no hizo ningún intento de negar que Masino era el jefe de la familia Bonanno, sino haciendo énfasis en que los asesinatos materia de juicio sucedieron antes de que fuera jefe y que Masino mostró un respeto a la vida porque los asesinatos cesaron.
Vitale había admitido 11 asesinatos, pero su cooperación fue condenado a una pena similar al tiempo que llevaba de detención en octubre del 2010 y entró al programa de protección de testigos. Luego de deliberar por 5 días, el jurado encontró a Masino culpable de todos los cargos el 30 de julio del 2004. Su lectura de sentencia fue programada inicialmente para el 12 de octubre y se esperaba que recibiera una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo palabra. El jurado también aprobó la recomendación de la Fiscalía de que se dicte un embargo de 10 millones sobre los bienes y frutos de Resinado como jefe mafioso el día del veredicto. Inmediatamente luego de su declaración de culpabilidad del 30 de julio, mientras la corte estaba convocada, Masino pidió una reunión con el juez Garaufis, donde hizo su primera oferta para cooperar. Lo hizo con la esperanza de que se le perdonara la vida, ya que estaba enfrentando la pena de muerte de ser declarado culpable del asesinato de Siassia. En efecto, uno de los últimos actos de John Ashcroft como fiscal general fue ordenar a los fiscales federales buscar la pena de muerte para Masino. Entonces, podía convertirse en el primer jefe de la mafia que fuera ejecutado por sus crímenes, y el primer jefe mafioso en enfrentar la pena de muerte desde que Lepke Buchalter fue ejecutado en 1944. Masino alegó que había decidido convertirse en testigo del gobierno debido a la posibilidad de que fueran embargadas las casas de su esposa y de su madre. Según los autores especializados en la mafia, Anthony De Stefano y Selwyn Rabb, la deserción de tantos miembros hechos de la Cosa Nostra terminó por desilusionarlo profundamente. Muchos asumieron que Masino había tomado la decisión de entregarse mucho antes del veredicto. Joseph fue el primer jefe mafioso en funciones de una familia mafiosa neoyorquina en convertirse en testigo del gobierno, y el segundo en la historia de la mafia estadounidense en hacerlo. El jefe de la familia criminal de Filadelfia, Ralph Natal, ya se había convertido en 1999 cuando enfrentaba cargos de narcotráfico. También fue la segunda vez en poco más de un año que un jefe mafioso de Nueva York alcanzó un acuerdo con la Fiscalía. Gigante se había declarado culpable de cargos de obstrucción a la justicia en el 2003, luego de que los fiscales desenmascararan su charada de largo tiempo de fingir locura. Con su declaración, ese octubre, el FBI revisitó el cementerio mafioso en Queens, donde se encontró el cadáver de Alphonse Indelicato. Esta vez también desenterraron los restos de Philip Giacone y Dominic Trinchera. Las autoridades esperaban además encontrar los cadáveres de John Favara, el hombre que accidentalmente mató al hijo de John Gotti, y de Tommy De Simone, el temido sicario desaparecido desde los años 70. Masino también reportó que Vincent Bastiano, arrestado en noviembre, había conspirado para matar al fiscal Greg Andres, pero al fallar en un examen ante el polígrafo sobre ese tema, aceptó usar un micrófono durante una reunión con el jefe en funciones en la cárcel. Mientras Masino no pudo extraer una confesión contundente sobre Andres, sí logró que Bastiano admitiera libremente haber ordenado el asesinato del asociado Randolph Pizzolo. Para fines de enero del 2005, cuando Bastiano fue acusado por el asesinato de Pizzolo, Joseph fue identificado por la prensa como el hasta entonces anónimo mafioso que había grabado secretamente su confesión para el enojo público de la familia de Masino. Mayor confirmación sobre la deserción de Masino llegó en febrero, cuando fue identificado como la fuente que dio la ubicación de las fosas mortuorias. Luego, en mayo, cuando el Departamento de Justicia abandonó la amenaza de buscar la pena de muerte por el caso de Stiastia. En una audiencia del 23 de junio del 2005, Masino finalizó su acuerdo y se declaró culpable de ordenar el asesinato de Stiastia. Por esto y su condena del 2004, fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas, con una posible reducción de la pena dependiendo de su servicio como testigo. Ese mismo día, Josephine Joseph negoció un acuerdo para satisfacer la petición de embargo, manteniendo las casas de ella y la madre de Masino, así como otras propiedades arrendadas, mientras entregaban, entre otros bienes, un depósito de 7 millones y cientos de barras de oro que se mantenían en su casa de Howard Beach y el restaurante Casablanca. Masino no fue reemplazado como jefe de la familia Bonanno hasta el 2013, cuando Michael Mancuso,
quien había reemplazado a Bastiano como jefe en funciones, fue reportado de haber asumido ese título. Masino estuvo notablemente ausente entre los testigos de la Fiscalía durante el juicio de Bastiano. La Fiscalía decidió que aún no era necesaria su presencia. También se esperaba que testificara contra Vito Rizzuto sobre su rol en el asesinato de los tres capos, pero el jefe de Montreal aceptó un acuerdo de culpabilidad en mayo del 2007 antes de que el caso llegara a juicio. Él finalmente hizo su debut como testigo en el juicio a Bastiano por el asesinato de Randolph Pizzolo en abril del 2011. Masino testificó tanto durante el mismo juicio y luego de la condena de Bastiano de parte del infructuoso intento de la Fiscalía de lograr la condena a pena de muerte. Durante su testimonio, Masino dijo, como resultado de su cooperación, «Espero ver una luz al final del túnel». Masino testificó nuevamente en el juicio por extorsión del 2012 del capo de la familia genovese Anthony Romanello, principalmente para proveer un antecedente como experto sobre la mafia estadounidense. A pesar de que Masino no había trabajado de manera cercana con Romanello, los fiscales decidieron utilizarlo luego de que perdieron a otro desertor que se había convertido en testigo del gobierno. El caso resultó en una absolución. Masino también fue considerado como testigo en el juicio por asesinato del 2013 del jefe en funciones de la familia Colombo Joel Cacace, pero fue dejado de lado luego de que fuera incapaz de recordar de manera total la reunión donde afirmó que Cacace indicó su involucramiento en el asesinato del oficial Ralph Dawes. En junio del 2013, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una solicitud al juez Garaufis para la reducción de la sentencia de Masino. Los fiscales citaron tanto el impacto de la cooperación sin precedentes de Masino como su pobre estado de salud como razones para la reducción de su sentencia. Garaufis aceptó su solicitud el 10 de julio, sentenciando nuevamente a Masino al tiempo que llevaba detenido hasta entonces y otorgándole una liberación bajo supervisión por el resto de su vida. Masino vivió sus últimos años dentro del Programa Federal de Protección de Testigos, residiendo en una exclusiva residencia de ancianos en el área metropolitana de Cleveland bajo el alias Ralph Rogers. Durante una visita a un casino del centro de Cleveland, fue reconocido por un hombre que posteriormente lo confrontó en su lugar de residencia. A raíz de esto, el FBI y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos le ordenaron mudarse, pero él se negó y decidió permanecer en Ohio. Masino falleció el 14 de septiembre de 2023, a la edad de 80 años, tras una breve enfermedad. Murió en un centro de rehabilitación en Glen Cove, Long Island, hasta poco después de mudarse de Ohio. A pesar de sus crímenes, traiciones y alianzas, Masino terminó sus días lejos del poder, en el anonimato, bajo un nombre falso. Su historia es testimonio de la caída de la vieja guardia mafiosa, donde la lealtad y el silencio fueron eventualmente reemplazados por la supervivencia personal y la conveniencia legal. Joseph Masino no solo fue el último don, sino también el símbolo de un final, el ocaso de una era que alguna vez reinó en las sombras de Nueva York. Masino fue el primero en cruzar una línea que antes parecía impensable, traicionar a la Cosa Nostra desde lo más alto del poder. Pero no fue el único. Anthony Caso, temido subjefe de los Lucchese, también decidió hablar. Ambos sellaron el principio del fin para la mafia que dominó Nueva York. Si quieres saber cómo fue la caída de Caso, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla.